Hola, estimados alumnos, espero que se encuentren bien. Acá vamos a abordar un tema nuevo. Les recuerdo igual que los últimos dos trabajos que mandé fueron sobre literatura fantástica y sobre un texto de Kafka, un escritor ruso muy interesante. El texto es para hacer un breve análisis, pero bueno, les recuerdo para que después no nos atrasemos mucho con las tareas, ¿sí? Son tareas de resolución sencilla, accesibles, que a la vez nos deja como principal tarea tener un pensamiento crítico, analizar lo que estamos leyendo, por qué lo dice, ¿sí? Siempre apuntamos hacia el aspecto comunicativo y de pensamiento reflexivo, crítico, es decir, leo esto y por qué dice esto el autor. Escucho algo en la tele o escucho algo que están diciendo otras personas, tienen razón, estoy de acuerdo, ¿por qué lo dicen? Esto es un ejercicio, no termina nunca, dura toda la vida. Pero bueno, acá en cuarto año, luego de haber visto varios géneros literarios, empezamos con mitología, seguimos con varios temas sobre el lugar de la mujer, también la literatura gauchesca, la literatura fantástica, el texto de Kafka, entre otros tantos que no recuerdo ahora, pero hicimos un recorrido general sobre literaturas que requieren un pensamiento crítico, reflexivo. Si bien todo lo que leemos, todo lo que hacemos requiere de nuestra reflexión, de nuestra posición crítica, hay algunas cosas que son todavía más necesarias que sean así abordadas críticamente. Por eso hoy vamos a comenzar, les decía, este tema nuevo que es el texto argumentativo. Yo no voy a entrar en cuestiones muy técnicas ni lingüísticas acerca del significado de la palabra argumento, porque si no, eso en vez de ayudarnos nos complicaría y no es la idea ahora, ¿no es cierto? La idea ahora es que nosotros sepamos qué es argumentar. Lo escuchamos un montón de veces, ¿no? Por ejemplo, situaciones cotidianas. Mira, la verdad, para mí Boca es el mejor equipo de Argentina. Ah, ¿y por qué? Argumentámelo. ¿Qué quiere decir con esto? Argumentámelo. Quiere decir, bueno, a ver qué fundamentos tenés. ¿Y cuáles son los fundamentos? Los fundamentos son aquellos datos que nosotros tenemos y nos basamos en ellos para decir lo que decimos. Vieron que en una casa, uno va a construir la casa, lo primero que hace son los cimientos. La palabra fundamentar viene de fundamento, que fundamento también tiene mucho que ver con el cimiento, sobre qué estás construyendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos fundamentos? Bueno, los datos, la experiencia de vida, todo lo que vos sabés del club, toda la información que tenés, todo eso lo volcás sobre un argumento que vos estás diciendo ahora. Le estás diciendo a otro, mirá, Boca es el mejor equipo de Argentina, o Racing o lo que sea. Y el otro te dice, bueno, argumentame. Bueno, mirá, ¿sabes qué pasa? Ganamos tantas copas, fuimos tantas copas sudamericanas, la Copa Intercontinental, qué sé yo, bla, bla. Vos le das todos tus argumentos, tus fundamentos. O sea, vos presentás aquello que te da respaldo a lo que vos decís, ¿no? Porque puede aparecer otro y te dice, no, ¿sabes qué? No, es independiente. ¿Y por qué? No, porque mira todas las copas que tuvo Independiente, qué sé yo. Y ahí son argumentos y contraargumentos, ¿no? Los dos tienen fundamentos, las dos personas están debatiendo, están discutiendo, tienen fundamentos que van a presentar para defender su tesis o su postura, ¿sí? Entonces, el término argumento, el texto argumentativo, chicos, acuérdense de esto que es importante, esto es muy importante. El texto argumentativo, entonces, es un texto que tiene como objetivo principal, uno de los objetivos que tiene, pero el principal, es convencer al que nos está escuchando o al que está leyendo lo que escribimos, ¿sí? A nuestro interlocutor. Nosotros lo vamos a tratar de convencer. Esto se ve claramente en el discurso periodístico, en el discurso político,
por ejemplo, en las propagandas de la tele. Esto de argumentar y convencerte de algo está muy presente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, lamentablemente, este sistema de argumentación no necesita, no exige que se esté diciendo la verdad. Para los comunicadores, lo importante es que el mensaje sea creíble, que el otro me crea, más allá de que yo no esté diciendo la verdad. Eso es lamentable, ¿no? No es que esté bueno. A ver, no está bien. Pero tenemos que darnos cuenta de que los medios periodísticos, todos los medios que funcionan en internet, las redes sociales, hoy por hoy están jugando con eso. Hasta pueden poner o sacar gobiernos. Pero no porque digan la verdad, sino que argumentan de una manera muy buena y nos convencen, ¿sí? Si nosotros no estamos preparados para tener un pensamiento reflexivo, para analizar lo que nos está diciendo, para analizar los fundamentos, justamente, y simplemente escuchamos y lo que escuchamos lo creemos directamente, que por otro lado es más fácil, entonces obviamente que los medios masivos de comunicación convencen a millones y millones de personas, los convencen de algo que no es cierto, ¿sí? O te dicen que votes a alguien porque es así, 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 asá, y resulta que nada que ver, es al revés. El caso más cercano que tenemos es el presidente Trump en Estados Unidos, que pierde las elecciones en cuanto a la relación de votantes. Estados Unidos tiene un sistema distinto al nuestro, pero sin embargo por los congresistas que tuvo, ellos por medio de esos congresistas finalmente son los que deciden quién va a ser presidente, y fíjense que asume un presidente que aparentemente nadie quería, pero que sin embargo, por lo que dicen estudios de comunicación social, lo que sí la gente creyó fue el discurso de los medios, lo que se decía en internet, lo que se decía en algunos medios de comunicación. Entonces la gente le creyó a eso y de rebote le da el voto a Trump, que quizás de otra manera, no, o si hubieran tenido un acto de pensamiento reflexivo, no hubiera ocurrido, quizás. Pero bueno, entonces, hoy vamos a analizar el texto argumentativo. Ya sabemos que el texto argumentativo sirve para convencer a nuestro interlocutor de lo que sea. ¿Y cómo hacemos para convencerlo? ¿Qué estructura tiene el texto argumentativo? Bueno, ahora vamos a ver una pequeña diapositiva que preparé. No, esto no es. Acá. El texto argumentativo, ¿no es cierto? Bueno, acá nosotros tenemos las partes del texto argumentativo. Chicos, esto yo lo estoy simplificando un montón debido a este tiempo tan particular por el que estamos transitando. Sin embargo, no vamos a dejar de lado lo principal. Texto argumentativo, aunque sea esa charla tan cotidiana que yo les daba el ejemplo recién de dos personas que dicen, no, Boca es mejor, no, Estudiantes es mejor, Independiente, están discutiendo de fútbol. En todo sistema argumentativo, aunque no lo sepamos, aunque no lo entendamos así, es decir, no sabemos que se da así, sin embargo, generalmente en el 99% nuestra capacidad de argumentar está basada más o menos en una secuencia, ¿sí? Cuando argumentamos tenemos una secuencia. Primero una introducción, ¿sí? Acá vemos la introducción. Tiene tres partes el discurso o el texto argumentativo. A recordarlo bien, introducción. En la introducción yo doy a conocer la tesis. Ahora voy a explicar qué es una tesis. Una vez que yo doy a conocer la tesis, voy a argumentar lo que dije recién. Te voy a decir, mira, yo pienso esto porque tengo estos datos,
porque leí un libro sobre el tema, porque tengo información periodística, porque hice una encuesta, etcétera. La argumentación, yo voy a argumentar. Y después va a haber una conclusión. La conclusión es como reforzar la tesis, es como cerrar el tema, y se cierra de una manera breve, concisa. Es una frase final que yo voy a dejar para que el que me está escuchando o me está leyendo se quede pensando y quizás hasta tenga interés en seguir debatiendo sobre el tema. Esto es interesante. El texto argumentativo a veces propone la discusión, el debate, ¿sí? O sea que la conclusión es muy breve. Tanto la introducción como la conclusión son breves. La conclusión entonces se refuerza la tesis. Es como, no va a decir lo mismo que la introducción, pero sí va a tirar una oración, algo así que va a reforzar la tesis. Si yo en la tesis dije que Boca, o vamos a cambiar de club, si no, lo de River se me van a enojar. Yo soy estudiante de La Plata, así que River es el mejor equipo de la Argentina. Esa fue mi tesis. Después lo argumenté, bla, bla, bla. Cuando yo voy a concluir, voy a decir, River es el mejor equipo de Argentina, e insistimos en esto porque debe ser reconocido por los medios. Esta información debe ser difundida, debe ser discutida. Tenemos que de una vez por todas decirle la verdad a la gente que el mejor equipo del país no es Boca, sino que es River. Entonces ahí termino. Refuerzo la tesis, pero dejo picando ahí para que alguien discuta conmigo. Yo digo discutir, pero en realidad el término correcto es debatir. El debate, digamos, a diferencia de la discusión, es un debate que es un ida y vuelta, con mucho respeto, escuchando al otro, en fin, ¿cierto? Bueno, ya tenemos las tres partes del texto argumentativo. Ahora vamos a ver una diapositiva en la que hay varios temas. Dice, el texto argumentativo tiene como objetivo principal convencer a nuestros interlocutores acerca de una tesis derivada de un tema. Chicos, así como yo les dije que el argumento, el fundamento es importante, acá tenemos otro tema muy importante, que es no confundir tema con tesis. El tema es de lo que vamos a estar hablando. Por ejemplo, tema fútbol. Tesis. La tesis es lo que yo opino de algo de fútbol. Por ejemplo, tema fútbol. Tesis. River es el mejor equipo nacional. Esa es mi tesis. Entonces, tema. El aborto. Tesis. No estoy de acuerdo con el aborto. Porque, bla, bla, bla. Esa es mi tesis. O sea que mi tesis va a ser mi posición, mi opinión con respecto al tema, ¿sí? Tema, la pobreza en Argentina. Tesis, la pobreza en Argentina se debe a problemas morales, no económicos. Los problemas de la Argentina que llevan a la pobreza no son económicos, son morales. Plata hay, pero está mal distribuida. O sea, tema la pobreza. Después lo que yo quiero opinar, esa es la tesis, ¿sí? Entonces, la tesis sería lo que nosotros opinamos acerca de estos temas. Es lo que yo les estaba diciendo recién, ¿no es cierto? Tema fútbol, y digamos, nuestra opinión sería, vamos a un partido de fútbol sería el tema. Yo digo, no, el partido fue muy aburrido. Esas son opiniones nuestras, ¿sí? Es para entender esto. Acerca de un tema, yo puedo tener una opinión, que esa va a ser mi tesis, y otro puede tener otra tesis distinta, ¿sí? El tema va a ser el mismo, el aborto, por ejemplo. Pero yo digo, no, yo estoy en contra del aborto. Y sale otro a argumentar diciendo, yo estoy a favor. ¿Por qué? Por esto, ¿sí?
En el ámbito de los medios de comunicación no es importante que sea verdad lo que se está diciendo, lamentablemente, pero sí que sea creíble. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos recién. Eh, y acá vamos a ver qué recursos lingüísticos se utilizan en el texto argumentativo. Hay muchos lingüísticos, extralingüísticos. Es un poquito complicado. Lo que nos interesa es conocer los más importantes, los más utilizados, ¿sí? Yo elegí 5, hay un montón más, pero 5 que podemos, para darnos cuenta, incluso, como yo les decía al principio, cómo argumentamos cotidianamente y a veces no nos damos cuenta. Los 5 recursos que yo elegí para explicarles son estos: comparaciones, metáforas, preguntas retóricas, cita de autoridad, datos. Bueno, comparaciones, por ejemplo. Recién yo decía, no, River es el mejor equipo porque como River ganó 15 partidos en tantos años, en cambio Boca ganó 12. Ahí estoy comparando, por ejemplo. Voy a hacer una comparación, ¿sí? La pobreza en Argentina aumentó tremenda y drásticamente en los últimos 4 años. ¿Por qué? Y bueno, porque hasta el año 2015 la pobreza era del 20% y ahora es del 40%. Estoy haciendo una comparación, ¿sí? A la vez que presento algo estadístico. O sea, comparar algo con otra cosa para fundamentar lo que yo pienso, ¿sí? Mi tesis. Bueno, acá por ejemplo, ¿no? Acá les doy un ejemplo. El ingreso por turismo en la provincia de Mendoza fue menor al registrado en la provincia de Córdoba. Acá estoy haciendo una comparación también. Acá fueron muchos en esta provincia, pero acá fueron menos. Un recurso que tenemos para la argumentación. La metáfora. Bueno, la metáfora generalmente sirve y está acompañada de cierta ironía, ¿no? Por ejemplo, y yo voy a dar un ejemplo de lo que son las metáforas, para que después entendamos lo que es una metáfora en un texto argumentativo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, Juan se murió de la risa cuando vio cómo jugaba la pelota a su amigo, esto es una metáfora, porque no se murió Juan, es una forma de decir, ¿tá? Metafóricamente, Juan se murió de risa. O por ejemplo, a veces decimos, mirá, si no venís mañana puntual a la cancha, te matamos. Una forma de decir, ¿sí? Se me parte la cabeza del dolor. La cabeza no se nos parte, si no estaríamos muertos si se parte la cabeza. Pero es una forma de decir, para mostrar mediante una metáfora cuán grande es nuestro dolor. Acá voy a dar uno porque también nos va a servir. Tus ojos son estrellas. Miren, a cualquier comparación que tenga la palabra como, por ejemplo, una comparación, acá sería, tus ojos son como estrellas, ¿no? Le decís a la chica, o la chica le dice al chico, es una comparación. Tus ojos son como las estrellas. Ese como te indica claramente que eso es una comparación. ¿Cómo construís una metáfora a partir de una comparación muy simple? Le sacás el cómo. Si vos le sacás el cómo, automáticamente pasa a ser metáfora. Entonces yo digo, tus ojos son como estrellas, es comparación. Si yo digo, tus ojos son estrellas, es una metáfora, porque una persona no puede tener 2 estrellas, ¿sí? Es metafórico, tus ojos son estrellas. Es poético, pero fíjense lo que es la metáfora, ¿no? En el ámbito argumentativo se usa mucho esto. Es decir, pensemos cuando jugaba Maradona y Víctor Hugo decía, es el barrilete cósmico. O sea, estaba viendo una jugada tan espectacular, que se le ocurría algo que no tenía que ver en absoluto con la realidad. No. A ver, este es un jugador de fútbol, una persona que está en la cancha jugando la pelota. Un barrilete está en el cielo, más un cósmico que va por el cosmos. Metáfora, ¿sí? Metáfora. Entonces en la argumentación podemos usar metáforas. Después, pregunta retórica. Son las preguntas que cuando quieren argumentar le preguntan al otro, al lector o a su interlocutor,
le dice, y vos, vienen hablando de la pobreza, ¿no? Ustedes vienen haciendo un texto argumentativo sobre la pobreza, le dice, ¿y vos estás de acuerdo en que en este país tan rico en alimentos haya gente que se muere de hambre? Están preguntando. Pero ustedes están preguntándole al lector algo que ustedes presuponen que el lector ya sabe. ¿Qué respuesta? La única respuesta que puede dar el lector es decir, no estoy conforme con que pase esto. La pregunta retórica es esa. Yo te pregunto algo, pero ya sé la respuesta. Lo que pasa es que te lo pregunto para ver si vos te despertás, si te avivás de lo que yo te estoy preguntando, del tema que sobre el cual estoy argumentando. Entonces te hago una pregunta. ¿Te parece que estemos pagando el kilo de carne 500 pesos? Es una pregunta. Yo la hago al lector. El lector dice, no, en el país de las vacas y de la soja y de la... entonces la pregunta retórica, ¿no? Siempre está cargada de un poquito de ironía también, ¿eh? La ironía, por ejemplo, acá yo les doy un ejemplo de ironía acá. ¿Qué harán los jubilados con toda la plata que ganan? Eso es irónico. Es una pregunta retórica, pero también está teñida de ironía. ¿Acaso está en primer lugar el tema de la educación entre los diputados? No, se juntan para hablar de cada pavada, en cambio los temas importantes raras veces lo vemos debatir. Cita de autoridad. Bueno, cuando yo voy a hablar de algo, voy a argumentar de algo, sobre algo, voy a hablar, supongamos, sobre el aborto, voy a explicar por qué estoy a favor o estoy en contra. Yo voy a ver si puedo conseguir alguna cita, leer en algún párrafo, en internet, en un libro, en un diario, lo que sea, la palabra de alguien con mucha autoridad. Por ejemplo, un médico especialista, un obstetra, alguien que opina sobre este tema con el cual yo coincido. Entonces tomo palabras del médico para ayudar a mi argumento, a mi tesis. Entonces decimos, como dijo el doctor, no sé, Fernando Manes, bla, 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 ¿no? Citamos a alguien que sabe mucho del tema. Eso es cita de autoridad. Pues, si vamos a hablar de la pobreza, bueno, vamos a ver si encontramos un filósofo, un sociólogo, un docente, no sé, cualquier persona que nosotros pensemos que sabe sobre el tema, ¿sí? Estamos en cita de autoridad, ¿no es cierto? Entonces, esta cita de autoridad va a reforzar nuestra argumentación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos opinando algo, pero si citamos a alguien importante que opina como nosotros, eso nos da fuerza, ¿sí? Bueno, por último también podemos agregar datos, como yo decía antes. Sí, bueno, mira, la verdad que la pobreza fue creciendo en los últimos 4 años desmedidamente y no se hizo nada y qué sé yo, porque teníamos, no sé, tenemos 10 millones de pobres, ahora tenemos 20. Entonces damos datos, estadísticas, eso también lo podemos sacar de alguna revista, de internet, ¿no es cierto?, para reforzar. Son algunos de los recursos que podemos usar, ¿sí? Y entonces, acá miren, consigna de trabajo, escribir un texto argumentativo, bueno, ahí me equivoqué, argumentativo, breve, utilizando los recursos aprendidos más arriba. Todo esto que aprendimos recién. Entonces, tienen que escribirlo así, texto argumentativo, alumno, tema. Acá yo doy un ejemplo, no es que tengan que escribir sobre esto. El ejemplo es la escuela secundaria y el trabajo. Ese sería el tema. Tesis. Terminar la secundaria. Un paso clave para conseguir trabajo. Así que, atención acá. El tema es la escuela secundaria y el trabajo. ¿Hay opinión ahí? No, eso es un título, es un tema. Pero en el segundo, en mi tesis, yo quiero decir que terminar la secundaria es lo más importante para conseguir trabajo. Entonces estoy opinando yo, es mi tesis, estoy argumentando. Y elegí este título, terminar la secundaria, un paso clave para conseguir trabajo. La tesis generalmente puede ser el título del trabajo. Y entonces van a escribir una introducción, una argumentación y una conclusión.
van a escribir un breve texto con las 3 partes importantes de la argumentación. Acá yo les dejo un ejemplo para que ustedes puedan entender cómo funcionan los recursos, ¿sí? Cómo se escribe una introducción. Acuérdense, breve, la introducción es breve. ¿Y qué presenta? Presenta la tesis. Acá dice, muchos jóvenes a veces se sienten desanimados y se preguntan, ¿para qué estoy haciendo la secundaria? Resulta urgente contestarles que la educación es la llave que más puertas laborales abre en nuestros días. Ahí está. Hice la introducción sobre la tesis. En mi introducción ya presenté la tesis y agregué unas palabritas más, como para que el lector sienta curiosidad y quiera seguir leyendo. Entonces ahora sí, ahora voy a argumentar, ahora voy a fundamentar por qué estoy diciendo esto. Y acá entonces vamos a la parte de argumentación, que sería la segunda parte. En la mayoría de las sociedades del mundo podemos oír, un joven sin estudios es un joven sin futuro. ¿Será que las grandes empresas ponen presión para que las nuevas generaciones de jóvenes sean personal calificado? Estudios de la Universidad Flaxo indican que el 50,9% de los egresados tienen entre 18 y 29 años, lo cual indica un retraso en el tiempo que les tomó egresar. Por lo tanto, oportunidades perdidas en el mundo laboral. Esta es una breve argumentación, pero para que les sirva de ejemplo, ¿sí? ¿Por qué estamos diciendo en nuestra tesis que es importante hacer la secundaria? Porque las grandes empresas, los grandes monopolios, ese gran poder que rige el mundo del trabajo, lamentablemente, exige para darte un trabajo que vos tengas la secundaria y sepas inglés y sepas computación y qué sé yo, o sea que la secundaria como base, ¿sí? Y si no, no vas a conseguir trabajo. Esto, nos guste o no nos guste, es así porque en el mundo en el que vivimos, dominado por un pensamiento capitalista, esto se hace así para que, como dice ahí, el personal calificado, le llaman ellos, al personal que tiene mucho conocimiento y la empresa no tuvo que pagar por todo ese conocimiento. O sea, vos ya entras a trabajar con conocimiento adquirido, entonces la empresa se ahorra bastante en capacitarte, en explicarte. Vos ya venís con una capacitación básica muy buena. Y la conclusión, fíjense, ¿no? Como acá hicimos introducción y argumentación. Y ahora la conclusión. Creemos que debemos alentar a los jóvenes a terminar la escuela secundaria y no solo por una cuestión laboral, sino también para ejercitar el pensamiento crítico que les permitirá un mejor posicionamiento en una sociedad altamente competitiva. Lo que yo les decía, refuerzo lo de la tesis, porque decimos, creemos que debemos alentar a los jóvenes a terminar la escuela secundaria. Esa es más o menos la tesis. Pero después sigue, y no solo por una cuestión laboral, acá abro el campo de discusión también. No solo por la cuestión laboral, sino también para que el chico haga la secundaria para ejercitar el pensamiento crítico que le permita liberarse de todas esas cadenas que lo atan en un sistema capitalista, por ejemplo, ¿no? Y ahí está la conclusión. La conclusión también deja, como les decía, reafirma lo que pensamos y a su vez deja abierto la posibilidad de discutir. Así que entonces, chicos, acá tenemos un breve ejemplo. Lo que ustedes deben escribir no tiene que tener más que esto, debe ser breve. Sí, tiene que haber una introducción, una argumentación y una conclusión. Breve, no importa, pero que ustedes practiquen con este modelo que yo les dejo. Fíjense que cambiando el tema, eligen la tesis y continúan más o menos con esta estructura, ¿sí? Entonces, cualquier cosa, como siempre, ustedes me van a consultar las veces que necesiten, pero este es un tema muy, muy importante, que vamos a tener otra clase y van a ver, ya vamos a entrar en la próxima clase, ya que son las últimas, vamos a hablar sobre un texto argumentativo, en particular un texto muy especial que se llama ensayo. El ensayo es un texto argumentativo.
En la próxima clase vamos a ver qué es un ensayo y yo les voy a dar un modelo de ensayo, ¿sí? Tiene esta estructura también, tiene un inicio, una argumentación, una conclusión, pero hoy vamos a ver qué otras cosas tiene. Pero esto es un ejercicio fundamental. Yo les pediría, miren, para que les sirva a ustedes, por ejemplo, este texto argumentativo, el tema, por ejemplo, puede ser la pandemia. ¿Y qué opinan ustedes de esta pandemia? La tesis, ¿no? La tesis, ¿este virus será natural? ¿Será hecho en un laboratorio? ¿Por qué? ¿Por qué la crisis económica mundial? No sé, ustedes tienen que tener una opinión sobre un tema, ¿sí? El tema abierto a lo que ustedes elijan, ¿estamos? Bueno, chicos, para no alargar más este video, los saludo como siempre, les mando un cariño grande. Seguimos comunicados. Por favor, traten en la medida de lo posible de ponerse al día con las tareas. Los que tengan algún inconveniente saben que me tienen que avisar por privado, ¿sí? Que de alguna manera yo siempre voy a estar dispuesto a ayudarlos. Y este texto, por favor, ya vayan haciéndolo. Es un texto, si bien es una consigna breve, requiere un poquito más de, justamente, de pensamiento argumentativo, crítico, que es el que tenemos que desarrollar, ¿sí? Un cariño grande para todos, un saludo muy especial a sus familias también, cuídense mucho y seguimos en contacto.